Listo. Entonces, ya analizando la imagen, vamos a avanzar y vamos a hablar de justamente este valor, ya que es un valor moral, y vamos a ver los tipos que desarrolla este valor, que es la justicia. La justicia es un valor que determina fuerza o que requiere fuerza o lo que al momento de su participación, anoté justamente aquí, como menciono, ir con otras palabras, esta fuerza podríamos de repente relacionarlo con de reclamar, porque una justicia puede desarrollar si es que no existe la fuerza, ¿sí? Ambas van de la mano, justicia y fuerza van de la mano. De lo contrario, no se podría alcanzar este valor que tú crees que debería ser justo. Ahora, es justo que lo justo sea obedecido. Es decir, hay cositas que no nos van a gustar, como por ejemplo, como te mencionaba hace rato, a medida que vamos creciendo, nosotros vamos adquiriendo ciertas responsabilidades, ¿ya? Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Listo, ya. Si no, yo los silencio a todos. Listo, ya, muy bien, gracias. Entonces, hay cositas que a nosotros no nos va a gustar, pero a medida que vamos creciendo, ya hay responsabilidades que nosotros vamos a ir adquiriendo, ¿ya? Como por ejemplo, a tu edad tú ya debes lavar la ropa, tu ropa por lo menos, ya debes aprender por lo menos a cocinar, ya debes aprender a limpiar la casa en Yo sí, ya sé cocinar. ayudarle a mamá con esas tareas, en ordenar tu cuarto, en realizar tus tareas académicas. Entonces, lo justo es que tú obedezcas según las responsabilidades que a ti te tocan. Lo injusto es que tú asumas responsabilidades que a ti todavía no te competen. Por ejemplo, lo justo es que hagas todo lo mencionado anteriormente. Lo injusto sería que tú cumplas y justamente a tu edad es en la que muchos padres cometen el error, ¿no? Al ver que ya eres grandecito, tienes fuerza y si tienen un hermanito más pequeñito, uno chiquitito que acaba de nacer, te dicen o te ponen a responsabilidad del pequeño, es decir, cámbiale el pañal, carga a tu hermano, cuida a tu hermano mientras salgo, mientras voy a esta reunión, vigila a tu hermano. Y entonces estás haciendo la función que le corresponde en realidad al padre. Claro que puedes ayudar a cuidar, a ver a tu hermanito, velar por su protección, sí, jugar con él, sí, pero eso no quiere decir que tú estés pendiente o estés permanentemente a su cuidado, dejando de hacer de repente actividades académicas o dejando de hacer deporte o dejando de disfrutar de lo que te toca disfrutar a tu edad, ¿ya? Entonces, eso sería lo injusto, pero lo justo es que se cumpla lo que sea obedecido, es decir, lo que a tu edad te toca, lo que te corresponde en cuanto a la responsabilidad. Estas responsabilidades de las que te hablo no las digo yo, no las dice tu mamá, no las menciona un psicólogo, un psiquiatra, no, esto está establecido en la Constitución Política del Perú, en el artículo 1 donde habla sobre los derechos fundamentales. Justamente como hablan tus derechos fundamentales, también habla de los deberes que tienes tú como hijo, ¿ya? Y lo que los padres pueden de repente, a ver, por decirlo de alguna manera, aprovechar de ti durante esta edad. Por ejemplo, ellos, como todavía te mantienen, tienen el derecho de poder también de pedirte, exigirte, que así como te ponen un colegio particular en la que tiene que pagar económicamente, te puede exigir que estés permanentemente estudiando porque les cuesta tu educación. A ver, si te dan un techo, te pueden exigir de que hagas las labores domésticas de repente como barrer, Miss, limpiar. Dime, Laura. sobre los padres pueden aprovechar de nosotros a esta edad. Es una forma de decir, pero la Constitución establece que sí.
Ellos sí te pueden mandar a hacer las tareas domésticas y todo ello, porque es una forma de retribuir lo que ellos están haciendo por ti, por ahora. ¿Por qué por ahora? Porque una vez que tú cumplas los 18 años y logres alcanzar la capacidad de goce, que quiere decir que eres independiente, que ya tienes derecho al sufragio y todo eso, los padres, así como tú ya tienes mayor libertad, los padres también ya no tienen tanta responsabilidad contigo. Es decir, estás en una edad a partir de los 18 de elegir tu futuro. Futuro en los que yo podría aconsejarte, influir algunas ideas y eso, pero ya no pueden contar tanto contigo y ya no pueden ofrecerte mucho porque ya eres una persona que básicamente está alcanzando la capacidad de goce en la que ya puede trabajar. Si es... Pero sí nos puede ofrecer amor, ¿no? Claro, eso es en todo Amor de familia. pasquito, eso siempre. Ah, Listo, entonces, la justicia sin fuerza es, eh, es impotente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pedir algo justo. Pero, ¿qué ocurre si esa justicia que queremos alcanzar no tiene fuerza? Por ejemplo, como dijo Yair, lo que yo hago es reclamar. Ese reclamar es esa fuerza justamente. ¿Sabes por qué es que hemos logrado nosotros, o bueno, las personas que trabajan, alcanzar las 8 horas, porque antes se trabajaban 12 horas? Han logrado alcanzar lo que es justo, trabajar en un horario en la que también te den un espacio para que puedas almorzar, justamente reclamando tus derechos, haciendo movilizaciones, no solo aquí, sino en muchas partes del país. Entonces, la justicia, si no tiene esta fuerza, es impotente. ¿Por qué? Porque no se va a desarrollar, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fuerza sin justicia es tiránica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un poder total o absoluto, ¿ya? Es decir, hay abuso de superioridad o de poder en el trato con las demás personas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos fuerza, perdón, si la fuerza no tiene justicia, entonces nuestro jefe no nos va a tratar bien. Las personas en las que nos desarrollamos, pueden ser los hermanos, los padres, no nos van a tratar bien porque nuestra fuerza no tiene justicia y es tiránica, y eso se refiere con tiranía. Y viceversa, si la justicia no tiene fuerza, es impotente. ¿Por qué? Porque no hay ese poder, ese punche que te ayuda a poder alcanzar esto. Solo teniendo esto claro, puedes alcanzar lo que se considera justo. ¿Quién menciona esta teoría? Blas Pascal. ¿Ya? Veamos. La justicia presenta dos caras. Tú sabes que una moneda tiene dos caras, tiene cara y sello, ¿verdad? sí. Listo. Así como existe la justicia, también existe la injusticia. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia es de conocer, respetar y hacer valer nuestros derechos, sobre todo los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a una familia, el derecho a un nombre, el derecho a una vivienda, derecho a estudiar, a recrearte, ¿ya? Esos son los derechos fundamentales. Entonces, lo justo es honrar no solamente nuestros derechos fundamentales, sino también aquellos que actúan, a los que actúan bien con nosotros, ¿no? Honrar a aquellos, o que es también la parte justa. Si yo soy un empresario y tengo un negocio, pagar lo justo, lo que yo considero justo, lo que yo, poniéndome en papel de empleado, según el trabajo que va a desarrollar, pagarle el salario justo, eso también sería una característica de la cara, de la parte de la justicia. Justicia también es dentro de un salón, por ejemplo, aplaudir o de repente saludar el avance o el crecimiento de algunos alumnos o de los que son destacados. ¿Por qué? Porque eso no, a ver, a todos
les haces sentir bien cuando le dice, muy bien, buen trabajo, lo hiciste excelente, pero si permanentemente te dicen, no, lo haces mal, está mal, está mal, está mal, ya de repente para otra oportunidad que tú quieras participar, ¿lo vas a querer hacer? ¿Sí o no? No, No, no porque de repente no solo no tengas la seguridad, sino no lo vas a querer hacer por miedo. Miedo a que de repente me van a rechazar, la Miss de repente me va a decir que está mal, entonces mejor no lo hago y todo ahí. Entonces, así te equivoques, aplaudir porque por lo menos te estás expresando. Y aplaudir no solo me refiero a la parte física de la que haces con la mano, sino aplaudir es saludar, aplaudir es reconocer lo bien que ha hecho y si es que se ha equivocado, darle pistas para que pueda llegar a darse cuenta y pueda de repente dar la alternativa o la respuesta que uno por lo menos necesite. Bien, ¿qué más es la cara de la justicia? Fomentar las buenas acciones y condenar lo malo. Claro, la justicia no siempre es sonreír a todo, sino también condenar lo malo, reclamar para hacer valer la justicia. Ya habíamos mencionado, como bien lo dice Blas Pascal, si a la justicia no le ponemos fuerza, no vamos a alcanzarla. ¿Listo? ¿Y cuál sería la parte de la injusticia? Bueno, la parte de la injusticia tiene también dos caras. Tú no puedes reclamar algo que tú no sabes. Entonces, no se conoce ni se respetan los derechos. ¿Cómo va a pedir una persona que se respete tu derecho a la vida, tu derecho a la recreación, tu derecho a la educación y todos los derechos fundamentales si tú mismo como persona no los conoces? ¿Podrías reclamar algo que no conoces? No, ¿verdad? Entonces la injusticia también, parte de la injusticia es culpa de la persona. ¿Por qué? Porque no lo reclama justamente porque no lo conoce. Y si no lo conoces, porque no se informa. Y en la actualidad hay mucho material en Internet, así como hay material malo, también hay material bueno que te puede ayudar a conocer tus derechos como persona. Y no solamente en Internet. Ustedes tienen la Constitución, yo les había solicitado eso a inicio de año, y es un libro muy pequeñito. Si podrían tomarse un tiempo de leerlo, podrían saber, porque en la Constitución se menciona así como tus deberes, perdón, así como tus derechos, también tus deberes, las formas de castigo, ¿ok? Si tú infringes alguna ley o alguna acción moral, todo está mencionado ahí, por eso se dice que es la carta magna, es aquella, es la que nos pone en regla, es como la mamá, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la parte del sello, que vendría a ser la injusticia, aquí se niegan los reconocimientos, yo como empresario no me pongo en papel de empleado y pago lo que se me da la gana, pago de manera un salario inferior al que debería pagarle, y como él no conoce de repente, no lo va a reclamar, culpa de él por no saber, culpa mía la injusticia. ¿Por qué? Porque tampoco no soy empático con esta persona. Abandonar a un trabajador, imagínate, un trabajador que me ha acompañado fielmente durante 40 años y que justo cuando ya pues está viejito, bueno, ya estás viejito, ya no sirves, ya no rindes como antes, entonces chao, hasta aquí te pago tu sueldo y chao, se acabó. Abandonarlo a su suerte según haya avanzado su edad también es una injusticia. Y es una injusticia en la que nosotros, por ejemplo, en el colegio, no, de alguna manera la directora no, o bueno, podemos verlo de esa manera, pues, ¿no? La directora no lo ha permitido. Tú recuerdas al señor Carlitos, ¿verdad? Y el señor Carlitos Sí, trabajó Sí, muchísimos años en el colegio, en el año 2000. pero muchísimos años trabajó, imagínate, y siempre su trabajo ha sido con gusto, es decir, nunca se le ha visto forzado, no, siempre ha sido una persona bastante justa al momento de hacer su trabajo y siempre con una sonrisa y con bromas para todos. Entonces, cuando él se pone enfermito, si fuese de repente otra empresa,
lo único que haría, porque a los dueños de las empresas lo único que les importa es los ingresos económicos, más no el bien personal de cada uno de sus empleados. Si el señor Carlitos hubiese estado en otra empresa, de repente, cuando él empezó a sentirse mal, lo hubiesen apartado de la empresa y hasta ahí hubiese quedado de repente. Y imagínate, pobrecito, cómo hubiese seguido un tratamiento, cómo hubiese pagado todos los gastos del tratamiento, que estuvo alrededor creo que de un año, y es un tratamiento muy costoso, la operación. Y bueno, finalmente pues cómo pudieron haber solventado el gasto del sepelio y todo ello, ¿no? Y más teniendo en cuenta de que él es una persona pues que vivía prácticamente sola, porque ya su hija tiene una familia. Entonces, en este caso, el colegio hizo un acto de justicia. ¿Por qué? Porque como fue una persona que trabajó por mucho tiempo en el colegio cuando se enteró que él estuvo mal, no lo descartó, al contrario, lo mandó a descansar, porque el señor Carlitos, si enfermito, quería venir a trabajar. Lo mandó a descansar y aún descansando él quería venir. Pero lo mandaron a descansar y le dijeron, no te preocupes, que a pesar de que está descansando, nosotros le vamos a depositar su sueldo, como si estuviese trabajando. Y es así como él ha podido pues ir solventando los gastos que ha tenido para la operación, para su tratamiento y para todo, hasta la ayuda emocional, el apoyo moral que han tenido o que hemos tenido algunos profesores, la directora sobre todo, o la coordinadora, al ir a asistir, a verlo constantemente, cómo está en su casa y todo ello. Entonces eso habla muy bien de aquellas personas que actúan bajo la bandera de la justicia, pues, ¿no? Frente, haciendo siempre, separando la parte de la economía, la parte de que, bueno, es en empresa y todo, siempre separando eso de la humanidad, porque podemos ser empresarios, pero también debemos reconocer que tenemos una parte humana que tiene que sobresalir por sobre todo, ¿no? Y otro ejemplo de injusticia sería la riqueza mal repartida, como por ejemplo, ¿no? Los que trabajan en el Congreso, que muchos de ellos no tienen títulos, pero ¿cuánto ganan? Ganan, ¿cuánto? 40,000, 30,000 mensual. Y un profesional con título no llega ni a los 3,000 soles. Entonces, imagínate el grado de corrupción que hay. No hay, en ese caso sí, hay una gran injusticia. Por eso es que los peruanos no están conformes con el Congreso que tienen. Ahora, el Congreso es un cargo público, ¿ah? Es decir, es algo que tú eliges si quieres ser parte de él o no. Dime, si se quitaría ese sueldo y se pondría un sueldo básico, ¿alguien iría como congresista por amor al Perú? ¿Sí o no? No. No. Va a ir por amor al Perú. Pero ellos dicen que están en el Congreso por amor al Perú. En realidad no están por eso, están por amor al dinero, por el sueldo, porque el sueldo es súper elevado. Entonces, habíamos hablado que existían tipos de justicia y estos tipos de justicia varían bueno, justamente valga la redundancia, por la variación semántica, es decir, por el significado. Vamos a hablar de una justicia distributiva cuando haga referencia a la proporción por reparto, es decir, eh, reparto equivalente entre derechos y deberes del ciudadano o de la persona. Distributiva, distribución, vamos a proporcionar de manera equitativa, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de los derechos y de los deberes. Por eso te dije, según la edad, cada persona tiene ciertas responsabilidades y esta es donde talla la justicia distributiva. Tenemos también la justicia conmutativa, que es la igualdad de trato en relaciones mutuas, ¿ya? Es decir, cero discriminación, ya sea por raza, por idioma, por religión, es decir, necesitamos igualdad, ¿ya? Justicia legal.
igualdad de los individuos ante la ley, necesitamos equidad. Y justo hablamos de la justicia legal, que es lo que te mencioné, ¿no? El caso del joven que se defendió del delincuente y que al final casi lo meten preso porque la familia del delincuente fue a su casa o le inició un proceso. Entonces, frente a la ley, a veces, lamentablemente, tenemos autoridades que por más evidente que sea la situación, van a defender al que actuó bien, porque por debajo de su mesa ya le han pagado un dinero y se ha dejado sobornar. Entonces, calladito va a ir y va a defender lo indefendible. Pero también tenemos autoridades que no son así, y estas autoridades lo que van a hacer es justamente de que las personas se enfrenten ante una corte de manera igual, de una manera igualitaria, de tal manera que ambos presentan sus documentos y frente a ellos, según los especialistas, pues se pueda dictar una sentencia equitativa, ¿listo? Una sentencia justa. En cuanto a la justicia moral, está referente o es referente a respetar es referente a respetarnos todos sin discriminación alguna, ¿ya? Y en cuanto a la justicia social, nace la necesidad de redistribuir, pero ya no como hemos hablado aquí, los derechos y deberes, sino vamos a redistribuir las riquezas, los bienes de la sociedad, de tal manera que el pobre no siga haciéndose más pobre y el rico más rico, sino de que tanto el pobre como el rico lleguen a una equidad de tal manera que de repente llegamos a una estabilidad económica y a una situación económica mediana de manera general, pues, ¿no? Para que no hayan diferencias. Ahora, a ver si has estado atento. ¿A qué tipo de justicia representa la primera imagen? Distributiva. De colaborar a los trabajos. Oh, ya lo dijo Laura. Muy bien, Laura. Distributiva. Mira, date cuenta. Era tipo una pequeña torta y todo está repartido en partes iguales. Cada uno coge un lado. Entonces están repartiendo y el repartir es distribuir de parte igualitaria a todos. La segunda imagen, ¿a qué tipo de justicia corresponde? ¿Cómo se dice? Era aquella que alcanzaba la igualdad en cuanto al trato, referente al trato, ¿no? ¿Legal? ¿Legal? Uh-huh. ¿Conmutativa? Conmutativa, muy bien. Aquí en la justicia conmutativa, bueno, esta imagen está relacionada. Imagínate, si a todos le colocamos el mismo banquito, él va a ser perjudicado. Pero si hacemos lo que observamos en la segunda imagen, los tres tienen la misma visión, los tres, por más que a uno se le haya dado todo, pero como te dije, por la edad cada uno adquiere ciertas responsabilidades. Sí. Sí, listo. La tercera, ¿qué tipo de justicia? Legal. Legal, claro. Acá tenemos dos reos. Uno parece ser el delincuente, el otro no, porque no tiene el antifaz y esto, pero ambos están en proceso. Entonces esta persona va a decidir quién actuó bien, quién actuó mal, pero ambos están siendo vistos en la corte de manera o con igualdad, ¿no? Esta cuarta imagen, ¿a qué justicia responde? Moral. Moral. Justicia moral, muy bien. Sin discriminar por el color, sin discriminar por género, sin discriminar por los bienes materiales que pueda poseer, ¿no? Y la última. ¿Económica? No. ¿Social? Social, listo, la justicia social, que tenemos que redistribuir las riquezas y bienes, pero recuerda que todas estas justicias las vamos a alcanzar ¿con qué? ¿La justicia actúa sola?
No. ¿Con qué actuaba la justicia? Con la fuerza. Con la fuerza. El sinónimo de la fuerza es este puñito que ves acá. La unión, la fuerza. Solo con eso vamos a poder alcanzar la justicia. ¿Listo, chicos? El racismo. ¿Duda, alguna consulta? No. No, mi. Hay una pequeña práctica. A ver, voy a buscarlo un ratito para compartirla, ¿ya? Acá no está. Es una práctica pequeñita. Antes que se acabe el tiempo. A ver. Listo, ya lo encontré. Listo, mira, puedes observar, sí, ¿verdad? Ya. Dice, la primera pregunta. ¿Qué entiendes por justicia? En esta parte quiero que definas tú según lo que hayas entendido en clase. No quiero que me busques en Google, en el diccionario y que me escribes, dícese de la palabra, no, o viene del griego o del latín, tampoco. Quiero que me escribas con tus palabras, ¿qué es para ti la justicia? ¿Listo? Luego dice, ¿alguna vez te has encontrado en una situación donde era evidente la justicia? ¿Sí o no? Y vas a explicar y me vas a contar esa situación. Ya justo en el primer Zoom, muchos han contado una situación de justicia, de injusticia, ¿verdad? Esa misma situación, o si deseas, haces memoria, recuerdas otra y la explicas. Por ejemplo, puedes contar lo que decía Yair, ¿no? A mi hermano le compraron, o un día a mi hermano le compraron un juguete nuevo y a mí no me compraron nada. Entonces yo, como también todavía soy, o era, ¿no? En aquel entonces un niño, porque ya soy un adolescente, he reclamado para que ellos me puedan comprar, porque creo que era lo más justo, que tanto como a él le compraron, que también me lo compren a mí, ya que no era su cumpleaños, porque siendo cumpleaños se puede entender de que lo compren solo a él, pero no era un cumpleaños ni nada parecido, era un día cualquiera. Entonces, si lo compraron a él, también me lo tenían que comprar a mí. Entonces, allí yo puedo ver que sí existe un tipo de injusticia. Por lo tanto, entonces yo reclamé. Ya me explicó muy bien. Buena, listo. Es la segunda. La tercera, la justicia se encuentra relacionada con el concepto de igualdad. A ver, la justicia y la igualdad, ¿se relacionan? ¿Sí o no? Eso me explicas aquí. Vas a poner sí, coma, ¿por qué? No, coma, ¿por qué? ¿Listo? Y al final me vas a elaborar un mapa conceptual de los tipos de justicia, que como hemos visto son 5, ¿no es cierto? Distributiva, conmutativa, legal, moral y social. ¿Listo? Esa es toda tu tarea. Todo esto lo haces en tu cuadernito, le tomas foto y las subes a la plataforma. La tarea es hasta mañana. ¿Listo? Porque son 4 preguntas muy sencillas. ¿Listo, chicos? Ya. Ya. Toda la tarea. ¿Tienes alguna pregunta, consulta antes de terminar o cortar el Zoom? No. No. ¿Claro, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Sí. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan un buen día. Chao, chao. Chao. Chao, chicos, chao.